hablar acerca del bautismo. ¿Qué significa ser bautizado? El ser bautizado, el hecho de ser bautizado, de recibir el bautismo cristiano, ¿qué significa? ¿Qué es eso? ¿Para qué es o por qué es? Entonces hoy vamos a tomar este tema del bautismo. Hay muchos conceptos acerca del bautismo que nos dicen de cuándo una persona puede ser bautizada, cuándo no, por qué sí, por qué no, qué es. Entonces la gente que se va a bautizar recibe mucha información por todos lados, por todos lugares, inclusive y principalmente de sus padres, de sus amigos, de otros cristianos, de gente del mundo. Y entonces está bien, yo creo que está bien que los padres instruyan a sus hijos acerca de esto, pero que yo creo que lo más válido es que seamos instruidos por la palabra. No significa que nuestros padres no sepan o no conozcan, sino que hemos sido enseñados de una manera en la cual pues en la cual es un poco estrecho el concepto, es un poco corto y hay muchas opiniones acerca de que dicen, no, es que mira, antes de bautizarte así, o tú no puedes bautizarte por esto, por aquello. Y bueno, hoy vamos a ver a la palabra de Dios, a la luz de la palabra, qué significa entonces ser bautizado o qué es el concepto correcto que debemos de tener nosotros de cuando una persona es bautizada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué es y por qué es? Bueno, vamos entonces a leer la palabra del Señor. San Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo número 16. Dice la palabra, en el nombre del Señor Jesús, dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Bueno, entonces nosotros hallamos en esta parte de la Escritura una instrucción de parte del Señor Jesucristo. Es una instrucción que Él da y Él dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda persona. La gente va a escuchar la palabra de Dios, va a oír el Evangelio, dice, y va a haber personas las cuales van a creer. No todos creen a la palabra, pero va a haber personas que van a creer, alabado sea Dios. Entonces, dice, cuando una persona cree al Evangelio, cuando una persona crea al Evangelio, ustedes la van a bautizar. Ese es el orden. Dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Le van a predicar a toda la gente, pero de toda la gente va a haber algunos que crean. A esos, dice la Biblia, ustedes los van a instruir en la importancia de ser bautizados. Entonces allí dice Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, en la Escritura nos habla primeramente que es un mandato de Jesucristo para todo creyente. Por esta razón es muy importante tener claro, es de gran importancia, el entendimiento claro de lo que es el bautismo y por qué es importante. Entonces, ¿qué es el bautismo del cristiano? ¿Por qué es importante? Y cuando nosotros tenemos un entendimiento claro acerca de estas dos cosas, de qué es el bautismo y por qué es importante, entonces va en un buen comienzo. Se habla de muchos requisitos, se habla y en parte pues es razonable. El primer requisito es que la persona crea a la palabra de Dios, crea a Dios. No es que crea en Dios, sino que le crea a la palabra de Dios, le crea a Dios. Número dos,
que esté dispuesto a comenzar una vida nueva, que tenga el entendimiento claro de que va a comenzar a vivir una vida nueva, diferente. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando tú vas en una dirección, te das cuenta de que es un error, te das cuenta de que no debes caminar para allá y comienzas a caminar en otra dirección. Eso es arrepentimiento, que dice cambió de camino, cambió de manera de pensar. Entonces, cuando la persona cambia esa manera de pensar y cuando la persona entiende que en su vida va a haber un cambio que Dios va a realizar y que la persona está dispuesto, dice, yo estoy dispuesto a que ese cambio se realice, estoy dispuesto a caminar en el camino del Señor, y entonces, bueno, eso se llama arrepentimiento. Pero fíjese bien, el primer claridad que debemos de tener es de que el bautismo va a marcar, es importante entender que el bautismo es el momento, se debe realizar en el momento cuando la persona crea la palabra, cuando ya cree al Evangelio y se da cuenta que Dios le ofrece una vida nueva y la persona está dispuesta, entonces la persona debe bautizarse. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el número uno, pues es un mandato del Señor Jesucristo. El bautismo también es una evidencia de que la persona entiende que va a comenzar una vida nueva, que no va a cargar con los pecados de antes, necesita que su pasado sea borrado, que su vida anterior sea perdonada, porque va a empezar una vida nueva. Entonces, el bautismo principalmente es la comprensión de que su vida ahora es diferente, de que ha creído a la palabra de Dios, de que cree en el Evangelio, de que va a empezar a vivir una vida nueva, y entonces es un simbolismo. Ahorita vamos a aclarar un poquito más esto. Entonces, el bautismo también ha sido una práctica de la iglesia cristiana en todos los tiempos, en todas las edades. Ha habido diferentes tiempos en el cristianismo, pero desde que el cristianismo comienza, en el libro de los Hechos hasta la fecha, siempre el bautismo en agua, siempre ha sido una práctica admitida por la iglesia. Entonces, el bautismo tiene importancia para cada creyente porque aparece, fíjese bien, a través de todo el Nuevo Testamento se hacen 115 referencias claras, 115 veces en el Nuevo Testamento se hace una referencia clara a lo que es el bautismo. Entonces, el bautismo es también una declaración pública. Es una declaración de la persona, es una declaración pública de fe que una persona hace, de que ahora tiene una relación y tiene su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cada creyente tenemos que profesar abierta y públicamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el bautismo siempre se hace en un lugar público, a la vista de toda la gente, porque es una demostración, es una declaración pública de nuestra fe en Jesucristo. No debe haber santos silenciosos, no debe haber gente que practique el cristianismo de una manera secreta. Nosotros los cristianos, los creyentes, los evangélicos, tenemos y proclamamos públicamente, número uno, a Jesucristo y también la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso dice la Escritura que somos luz del mundo, porque no solamente proclamamos, declaramos, confesamos a Jesucristo, sino que proclamamos públicamente que hay una obra que Cristo ha hecho en nosotros. El bautismo también es una representación visible o una representación gráfica para la persona que es bautizada y para los demás.
el bautismo es una representación también visible, gráfica, de lo que Cristo hizo en nosotros o por nosotros. Fíjese bien, el bautismo, como es por inmersión, la persona al ser sumergida representa la muerte de Jesucristo y cómo Él fue sepultado. Y cuando la persona sale del agua, entonces representa la resurrección de Jesucristo. En el bautismo, la persona hace una representación gráfica de lo que Cristo hizo por nosotros a través de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Y el bautismo es un ejemplo claro, ejemplifica claramente cómo el nuevo creyente sucede igual, ha roto de una manera permanente con su pasado para iniciar una vida nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es una vida resucitada mediante su nacimiento, su nuevo nacimiento en Cristo Jesús. También representa el bautismo nuestra misma muerte, que Cristo murió por nosotros y que usted y yo somos resucitados a una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso el bautismo es así, por inmersión. Representa claramente el hecho de que la persona muere para el mundo, muere a su vida pasada y resucita a una vida nueva en Cristo Jesús. Y se llama, la Biblia lo dice, si habéis pues resucitado con Cristo. La persona, después de que es sumergida en el agua, que representa la muerte de Cristo y representa también la muerte de la misma persona, porque ahora somos resucitados a una nueva vida en Jesucristo, a una vida resucitada mediante el nuevo nacimiento, porque la Biblia dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor Jesucristo nos dio vida juntamente con Él, esa vida nueva. El bautismo también dice y habla acerca de una identificación clara que la persona está haciendo con Cristo, con su iglesia. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice Gálatas capítulo 3, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice la palabra del Señor, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 27. Entonces el bautismo dice, yo pertenezco a Jesucristo. Ese también es un simbolismo del bautismo. El bautismo dice, yo pertenezco a Jesucristo, le honro como testigo de Él y como iglesia del Señor. El bautismo es un sello también de nuestro compromiso con Cristo Jesús. Y eso es algo muy importante, porque en el bautismo la persona va a sellar un compromiso, un nuevo pacto, un matrimonio con el Señor. Porque el bautismo es semejante a un compromiso que hay entre un esposo y una esposa, entre Cristo y la novia. El bautismo es importante porque es una identidad y es una obediencia. El bautismo representa una identidad. Ahora pertenezco a Jesucristo. Y lo hago por obediencia. Esto lo vamos a explicar más tarde. El bautismo también va a ayudarnos a comprender que tenemos una vida nueva, que tenemos un compromiso nuevo. El bautismo es usado para describir una nueva vida que ahora vivimos en Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, nosotros hallamos al carcelero de Filipos y dice la Escritura que este varón, después de ver los milagros del Señor, después de ver lo que había sucedido con los apóstoles, entonces él es convencido por el Espíritu de Dios, es convencido por Dios
acerca de la verdad del Evangelio, de lo que predican los apóstoles, y entonces dice la Escritura que él se da cuenta y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero en la ciudad de Filipos le pregunta a los apóstoles, a Pablo, y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debes de incluir a tu casa, no es solamente tú. Y entonces dice, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban con él en su casa también. Dice, y tomándolos en aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, los puso en la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí nosotros vemos nuevos creyentes siendo bautizados, anotando el hecho de que la acción es un símbolo externo. El hecho de bautizarse, fíjese bien, los que se van a bautizar o los que tienen hijos o personas, amigos que se van a bautizar, el hecho, el acto de bautizarse es un símbolo externo de una realidad interna de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Es una obediencia a Cristo y es para la gloria del Señor y de su iglesia. El bautismo entonces es la primera respuesta de los creyentes sedientos del Señor. Cuando un joven o cuando una persona, la edad que sea, aunque sea muy mayor, responde al llamado de Jesús, entonces el bautismo viene siendo entonces una respuesta, la primera respuesta del Señor, la primera respuesta, perdón, del creyente, de la persona, la primera respuesta a Dios. Y dice, ¿qué debo hacer? Y le dicen, lo que tienes que hacer es creer en el Señor y tienes que bautizarte. Cree en el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros miramos a lo largo del Nuevo Testamento, siempre se repite lo mismo. El bautismo también es un acto de obediencia en el cual Cristo nos dio ejemplo. Él mismo fue bautizado. Él mismo fue bautizado. Y Juan le resistía y Juan le decía, no es posible que yo te pueda bautizar a ti. Yo tengo que ser bautizado por ti. Pero le dijo el Señor, deja, porque así conviene cumplir todo lo que es justo. Hay que cumplir toda justicia. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que también cumplir con este acto del bautismo. Entonces, el bautismo no solo muestra nuestra identificación con Cristo, no solo muestra también que hemos creído en Él, sino también muestra nuestro deseo de vivir en obediencia al Señor. Por eso una persona se bautiza, por eso una persona es bautizada, por obedecer al Señor. Si me amas, dice el Señor, guarda mis mandamientos, y el ser bautizado implica muchas cosas muy, muy grandes. Ejemplifica el inicio de una vida nueva, el comienzo de algo nuevo. Esto sucedió igual que en los días de Noé. Dice la Biblia que en los días de Noé, dice, el Señor vio que la maldad del hombre ya era mucha y decidió Dios poner fin a la vida de aquella persona. Y cuando Noé comienza a poblar la tierra otra vez, es el inicio de una nueva etapa. Y así como las aguas del diluvio pusieron fin a la maldad de aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el bautismo representa el fin de una vida de pecado. Oportunidad. Que se da por terminada esa vida, de lo que practicábamos anteriormente, el final de una vida egocéntrica, haciendo nuestra propia voluntad, y simboliza el bautismo el comienzo de una vida nueva haciendo la voluntad de Dios. Que la persona vaya a ser capaz, o que pueda o que no pueda, eso es otro asunto, pero ese es algo que Dios quiere marcar.
y la persona cuando se bautiza queda marcada para siempre con esa forma de ser. Entonces, ¿qué personas deben de ser bautizadas? ¿Quiénes pueden ser bautizados? Una persona que hace y que quiere hacer un compromiso con Dios, ese puede ser bautizado, pero que quiere hacer o que ha hecho un compromiso de dar su vida para seguir a Jesucristo, comprende y entiende que no tiene otro camino que seguir a Jesucristo en su juventud o en su adolescencia o en su edad que le quede. Entonces la persona dice, a mí no me queda otra más que yo seguir a Cristo, yo tengo que seguir al Señor. Y entonces toda persona que está dispuesta a hacer un compromiso de darle su vida al Señor y seguir a Él, seguir a Cristo, ser obediente a su palabra, vivir una nueva vida, es candidato para el bautismo. La persona que entiende lo que va a hacer, que es hacerse un compromiso, esa persona se ha arrepentido, ha comprendido la realidad del pecado y quiere ser libre de su pecado pasado, porque ahí es perdonado los pecados. Y entonces esto es algo que se ve en los judíos. Los judíos primeramente, los que crucificaron al Señor, exactamente esa generación, dice en el libro de los Hechos capítulo 2, al oír esto se compungieron de corazón. Se dieron cuenta de su horror y le dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pablo les exhortó y les dijo, tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. Entonces, el bautismo cristiano consiste en que ahora nuestra vida está escondida en el Señor, que nuestra vida ahora está escondida en Cristo, y el bautismo es un acto externo en el cual afirmamos nuestro deseo de seguir a Cristo Jesús en el camino, en su palabra. Es una expresión, es una expresión de un deseo, y también simboliza la muerte. No sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Esta muerte que Pablo menciona allá en el Nuevo Testamento, en Romanos, dice la Escritura, que vamos a comenzar a vivir una vida nueva. La persona va a comenzar a vivir una vida nueva. Eso significa el bautismo, comenzar a vivir una vida nueva. Aunque el bautismo no te va a librar de las tentaciones, el bautismo no va a librarte de que seas tentado, pero dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote que se compadece, que Él intercede por nosotros, que Él nos va a dar la fortaleza y que nos va a dar gracia y oportuno socorro. Entonces, es importante nada más entender que el bautismo tiene estas características, que es una expresión de fe, es una ordenanza que hay que obedecer, es una señal del inicio de una vida nueva, y es algo que sucede después del arrepentimiento. Es una ordenanza clara y se les ordenó directamente a los discípulos que bautizaran a las personas que creyeran. Toda persona que ha creído al Evangelio, si tú has creído en Jesucristo, en su palabra, usted es candidato para ser bautizado, para poder iniciar ahora sí, después de su bautismo, una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, estas personas que han sido bautizadas o que son bautizados van a tener la oportunidad y la bendición de iniciar una nueva vida. Esto es algo que Dios ha determinado para nosotros. El bautismo es solamente el inicio, pero sí debe haber una claridad de pensamiento de que es algo serio, no es un juego, y de que es un compromiso que la persona hace con Dios. Y que Dios entonces le perdona su pecado, le va a dar esa vida nueva y Dios va a estar con él. Pero la persona debe estar también con el Señor, debe estar siempre constantemente buscando de Dios. Por eso se llama una vida nueva en Cristo Jesús.
Vamos a continuar con este tema el día sábado, si Dios nos da la vida. Ya el tiempo se terminó, pero cuando menos hemos visto algunos conceptos acerca de lo que es el bautismo. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre eterno y todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Te bendecimos y te adoramos, Señor, porque podemos comprender algo, Señor, acerca de este concepto de lo que es el significado del bautismo. Bendice a tus hijos, Señor, bendice a toda persona que escucha. Te damos la gloria y la alabanza. Bendecimos, Señor, a tus hijos, a los hermanos, Señor, que serán bautizados este próximo domingo para gloria de tu nombre. Te damos toda la gloria, la alabanza. Bendecimos las personas que nos escuchan, que están allá en sus hogares, Padre Celestial, que han oído tu palabra, que están creyendo a tu palabra, que están sintiendo, Señor, esa necesidad de empezar una vida nueva, que ya no les llena, Señor, las cosas del mundo, que ahora entienden y que se dan cuenta, Padre Santo, que ellos necesitan comenzar una vida nueva en ti, Señor, bautizados, sumergidos en tu presencia, escondidos, Señor, en ti, Padre. Bendice a toda persona que está oyendo este mensaje, toda persona que está, Señor, lista, que está dispuesta a comenzar una nueva vida contigo, Padre, que tú le orientes,